El tema de la lección de hoy es el siguiente, fíjense. Lecciones prácticas para la vida piadosa. Son enseñanzas prácticas que pueden ser útiles, que pueden servirnos, ayudarnos en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida piadosa. Y estas lecciones tienen como fundamento, como base, o más bien la fuente, me gustaría más decir, mejor dicho, que la fuente es la vida del apóstol Pedro. Miren, para introducir la lección, fíjense. El apóstol Pedro fue un personaje excepcional, único entre los discípulos del Señor. En su persona, en el apóstol Pedro, podemos observar una diversidad de situaciones o circunstancias en las que él estuvo involucrado, donde él estuvo allí en tales situaciones o circunstancias. Por esta razón, he escogido a Pedro como el personaje de nuestra enseñanza, para que conozcamos de sus experiencias, de esos momentos, en tales circunstancias, en tales momentos, siendo el discípulo de Jesús. Que él se convierta en un modelo, en un faro, ¿sí? En un patrón, en un ejemplo a considerar sus experiencias en tales situaciones y circunstancias como seguidor de Jesús. Y sirvan estas lecciones para nosotros, para tenerlas allí presente, para si llegamos a estar en una situación similar o igual como cristianos, como discípulos de Jesús en este mundo, ante personas en la iglesia, en situaciones o circunstancias de esta vida. Bueno, las tengamos allí y las consideremos para ponerlas en práctica. Así que como propósito de la lección, como meta, lo siguiente, siendo que Pedro es el personaje central de esta lección, entonces pasemos a considerar algunos, no todos, algunos momentos de su vida para extraer, para sacar, tomar de allí enseñanzas prácticas para nuestra vida piadosa. Le había dicho a mi esposa y a mis hijos que tenía en mente elaborar unas lecciones así, que tengan, claro, ellas nos van a enseñar algo, una lección ética, una lección moral, ¿sí? En este caso en la persona de Pedro, o por medio de Pedro, mejor dicho, pero que esas lecciones, esas enseñanzas extraídas acá de su persona, sean prácticas, nos sirvan, nos sean útiles y las podamos aplicar, que las apliques en tu vida, en nuestra vida, como cristianos. Así que pasemos a la primera lección, es la siguiente. Reconozca la dignidad de Jesús ante otros. Reconozca la dignidad de Jesús ante otros. Fíjense de qué trata el enunciado. ¿Cuál es la proposición aquí? Bueno, que nosotros tengamos la actitud
la actitud en cualquier momento, en cualquier circunstancia o situación, ante personas, familiares, amigos, en la escuela, en el trabajo, vamos a reconocer la dignidad, los méritos del Señor. Fíjense lo que hizo el apóstol Pedro. Allí en Lucas capítulo 5, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Fíjense. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura, viendo esto, Simón Pedro, vaya el milagro de toda esa cantidad de peces que pudo él recoger en esa gran pesca. Dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que Pedro, delante de otros, porque él no estaba solo, en ese momento, en esa circunstancia de su vida, en esa situación, miren, él no tuvo ningún orgullo para reconocer primero su indignidad delante de los hombres. Señor, él dijo ahí en voz alta. Estaban otros allí, otros pescadores, y él dijo, noten, él dice, soy hombre pecador. Así que él reconoció su indignidad delante de otros. Pero sobre todo, no tuvo ningún reparo para reconocer la dignidad de Jesús como Señor. Dice el texto, Señor. Él llamó a Jesús Señor delante de otros. Miren, esto me recuerda a un hombre que fue muy malo según su juicio acerca de sí mismo. De hecho, él siempre confesó, cuando él habló acerca de su conversión a Cristo, delante de mucha gente, él era predicador del Señor, apóstol, y me refiero a Pablo. Pablo no tuvo ningún reparo, ninguna vergüenza de reconocer que Jesucristo había venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos ellos. Él escribe esta carta, la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, él habla de eso. Él reconoció delante de otros su indignidad, su pecaminosidad. Y también dignificó al Señor cuando dijo que Él había venido para salvar a los pecadores. Miren, conozco a un predicador en estos tiempos que cuando él proclama la buena noticia de salvación acerca de Jesucristo, normalmente él testifica acerca de sí mismo diciendo que él era un vil, inmundo, sucio, miserable, desdichado pecador. Él lo hace públicamente e invita a las personas a que conozcan al Salvador, a aquel que lo redimió. Eso hace él. La lección, hermanos, es que reconozcamos la dignidad de Jesús ante otros y reconozcamos también nuestra miseria y la necesidad de Él. Segunda lección práctica para nosotros. Segunda, que tu casa sea para que Jesús sane a otros del pecado. Que tu casa sirva, sea útil, que albergue, que refugie gente. Que haya gente allí para que Jesús venga y le sane de sus pecados.
si no me equivoco, todos los que estamos aquí en esta asamblea y aquellos que nos ven en las redes sociales, que por cierto le mandamos un saludo a todos ellos, amigos, hermanos en particular, pues todos tenemos un hogar, una casa, un lugar donde vivimos. Y podemos traer gente allí para que oigan de Jesús y sean sanados como nosotros. Fíjense, Mateo capítulo 8. Veamos allí acerca de la casa de Pedro. De la casa de Pedro. ¿Quién tenía a Pedro allí en esa casa? Y vino Jesús, trajo a Jesús para que sanara a esa persona. La lección, la enseñanza práctica es, oh, mira lo que hizo Pedro, mira lo que hizo Pedro. Oh, él tenía una casa, yo también tengo una casa. Quiero que Jesús sane a algunos en mi casa. Noten allí en Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. Vino Jesús a casa ¿de quién? De Pedro. Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. La suegra de Pedro estaba muy enferma e imposibilitada de sanarse por sí mismo. No obstante, y por causa de Pedro, Jesús llegó a su casa e hizo, escuchen esta palabra, hizo posible lo que era imposible para su suegra. Hizo posible Pedro que Cristo sanara a esta mujer. Eso me recuerda de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, un matrimonio que dice Pablo, bueno, arriesgaron, pusieron su vida por el evangelio, por Pablo, por la predicación. ¿Y saben qué? Dice Pablo en una de sus cartas, que Priscila y Aquila prestaban su casa para que se reuniera una congregación de Cristo, una iglesia, una congregación de cristianos. Priscila y Aquila, su casa se convirtió en un lugar donde llegó gente para ser sanada por Cristo. Como la suegra de Pedro, esa es la lección. Oh, mira lo que hizo Pedro. Ah, yo también tengo casa. Y sé de gente que necesita a Jesús. Es más, hasta mi familia de ahí de la casa, ¿verdad? De la familia ahí en mi casa. Que se convierta tu casa en un lugar de sanación. Que invita a Jesús, llévalo, Él es el médico para que sane allí. Viene a mi memoria de una mujer que en una ocasión aquella iglesia no tenía dónde congregarse. Bueno, en realidad la historia empezó así. Ella, buscando el evangelio, le pidió a su hijo, tráeme a ese hombre con el que tú estás estudiando. Y el muchacho le llevó a ella, a su madre, a Jesús, el evangelio. Y luego se bautizaron varios y luego no había dónde congregarse y esta mujer puso su apartamento, puso su apartamento para que se congregara allí gente. Y si supieran, hermanos, cuánta gente fue sanada por Cristo. Por eso que hizo ella, prestó su casa. Esa es la lección. Y muchos hoy en día hacen eso. Prestan su casa, como Pedro, que ahí tenía a su suegra, e invitó a Jesús a su casa para que sanara a esta mujer. Tercera lección que podemos aprender de la vida de Pedro. Me gusta mucho. Escuchen. Confía en Jesús para hacer cosas que pueden parecerte imposibles, que nunca las vas a hacer. En el Señor me refiero, obviamente, me refiero en la iglesia, en la obra,
en el reino ahora de Cristo, con los hermanos o entre ellos. Confía en Jesús para hacer cosas que pueden parecer imposibles. Vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Versículos 28 y 29. El contexto aquí tiene que ver con aquel momento en que Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, bueno, déjame ir, caminar sobre las aguas. Noten, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Subrayen eso. Eso no era algo natural que se podía hacer. Miren lo que le dijo Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La petición de Pedro era una cosa imposible de hacer por él mismo. Lo sabemos. Hubo un milagro allí. Pero de aquí aprendemos algo. Fíjense, lo que era imposible para él, Cristo lo hizo posible. Jesús, según su voluntad y soberanía y autoridad sobre la creación, le permitió a Pedro hacer lo que era imposible para los hombres. Era imposible para los hombres. Esto me recuerda al apóstol Pablo, cuando dijo: todo lo puedo en Cristo. En Cristo, dijo él, en un contexto de una prueba difícil. Pablo estaba preso, a punto de morir. Era una situación tremendamente difícil, muy difícil. Muy difícil. Y Pablo dijo, Filipenses capítulo 4, dijo: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para hacerlo. Todo lo que era conforme a su voluntad. En este caso, soportar, escuchen hermanos, soportar la prueba, la adversidad, la dificultad. Soportar, todo lo puedo soportar en Cristo. En Cristo, de modo tal que Cristo se convirtió para Pablo en la fuerza. En otra ocasión, en la segunda carta a los Corintios, él escribió que él se gloriaba en su debilidad, en sus flaquezas, no para pecar, sino en soportar las cosas difíciles, como el aguijón que tenía en su carne, algo que le molestaba, le dolía, que estaba allí. Y él dice, Pablo entendió, comprendió de su necesidad para depender de Cristo y encontrar en él el poder para soportar tales cosas. De modo tal que su debilidad se convirtió en una bendición para él, porque siendo débil entendió la necesidad de Jesús mucho más y le buscó. ¿Sí? Le buscó a él en tales circunstancias y aprendió que en él estaba el poder para soportar tales cosas. Recuerdo una hermana que tenía mucho miedo. Ella sudaba, temblaba cuando empezó a comprender que debía ella hablarle a desconocidos acerca de Jesús.
de predicarles el evangelio, de hablarles acerca del amor, la misericordia, la gracia, acerca del sacrificio de Cristo, acerca del arrepentimiento, el perdón de pecados y de lo que debían hacer para ser salvos. Bautizarse en agua. Eso sucedió porque en esa congregación entendimos que debíamos activarnos en salir a predicar. Cuando se propuso el plan, solamente llegó ella, pero con unos nervios le sudaba la mano y dijo: hermanos, no sé si vaya a ser posible para mí, si yo vaya a poder hacer eso, porque nunca lo he hecho en todos estos años como cristiana. Tengo unos nervios que me están matando, pero no me dejé dominar y aquí estoy y ayúdenme. Y sí, oramos, nos encomendamos al Señor. Y ahora ella, lo que parecía imposible para ella, gracias a Jesucristo, a su palabra, al ejemplo del Señor, de los apóstoles, también el ánimo, la fuerza de los otros hermanos, ahora no hay nadie quien la pare a la hermana. No hay nadie quien la detenga. Se convirtió en una mujer como la samaritana, Conozco de otra también así. Ella hace su lucha creyendo que no le es posible hablar de Jesús, pero no se ha dado cuenta ella no se ha dado cuenta que cada vez lo hace mejor, cada vez Cristo le ayuda para hacerlo posible. Esa es la lección aquí. Confía en Jesús para hacer cosas que pueden parecer imposibles. Lección número 4. No permitas que las adversidades externas te hagan dudar de la palabra de Jesús. No estamos hablando de algo interno nuestro. Estoy hablando de una situación externa, de una cuestión contraria, opuesta a la fidelidad, al amor, al servicio de Jesús, externo a nosotros, de modo tal que esa adversidad, esa situación difícil, adversa, opuesta, contraria, ¿sí?, externa, negativa, pues te haga dudar, te haga flaquear de la fe, te haga flaquear de algo que no es tuyo, que no es interno tuyo, es algo de afuera. Y podría ser algo que no puedes controlar, que no pudiste, ni puedes, ni podrás controlar. En Mateo capítulo 15, fíjense. Evangelio de Mateo, capítulo 15. Bueno, más bien es el 14. Seguimos en el 14. Ahora el 30 y el 31. Noten ahora. Primero Pedro confió en Jesús, puso su mirada en Jesús. Él iba viendo a Jesús: Señor, voy contigo allí. Iba viendo a Jesús, pero luego a su alrededor, externamente, dice allí: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahí está lo que sucede en algunas ocasiones, pasa. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Aunque Pedro había comenzado muy bien, creyendo y confiando y mirando a Jesús, y creyendo y confiando en la palabra de Jesús, en su alrededor, externamente a su alrededor, sucedieron cosas que le hicieron dudar
de la palabra de Cristo e inevitablemente pagó las consecuencias de su falta de fe, de su falta de fe. Por esas situaciones externas en las que él no podía controlar. Iba bien, iba mirando al Redentor, al Salvador, al Señor. Él creyó, él le pidió, Señor, haz que haga esto. Confió en aquello en él para hacer aquello que le parecía imposible y lo estaba haciendo. Iba bien, iba muy bien. Sin embargo, esas situaciones externas lo llenaron de miedo. El miedo produjo la duda, la falta de fe, de confianza y las consecuencias. Miren, yo creo que no hay otro ejemplo en las Escrituras que yo recuerde de una situación, de un caso así. Por eso no cito a más nadie más que a Pedro. De cómo él empezó muy bien y dudó. Por esas situaciones externas, difíciles. Fíjense, me viene a la memoria en este momento de que el apóstol Pablo, Saulo, cuando él era perseguidor, él dijo que hizo en su persecución, hizo que cristianos blasfemaran. Dijo Pablo, yo forcé a algunos a blasfemar el nombre de Jesús. De modo tal que ahí tenemos el caso de algunos blasfemando, perdiendo su fe en el Señor y luego cayendo en esas injurias contra Cristo, en esas ofensas contra el Señor. Se debilitaron y blasfemaron. No permitas que las adversidades externas te hagan dudar de la palabra de Jesús. Recuerdo a los hermanos, algunos hermanos, mejor dicho, a los que conocí en Cuba y también en Venezuela cuando pasaron situaciones difíciles, externas a ellos, adversidades, pruebas, situaciones complicadas, agudas para ellos. Fue una prueba para ellos, lo es todavía para algunos de ellos. Y la gran mayoría no decayó, se ha mantenido fiel, perseverante, constante. Esas situaciones externas, políticas, sociales, económicas, lamentablemente algunos sí dudaron y se apartaron, pero la gran mayoría no. Así que no permitas que las adversidades, esa es la lección práctica, van a venir. No se niega. No es el verdadero evangelio enseñar que como discípulos, como cristianos, no vamos a tener que afrontar o enfrentar situaciones ajenas a nosotros, externas, que son una adversidad para nosotros y nos presionan. Podemos estar en el medio de ello. Y están allí presionándonos y forzándonos y afectándonos. Como en estos países la situación política, social y económica, marital, familiar también, de un negocio, de la injusticia de otros contra nosotros. Cualquier situación externa no es una cosa interna, es externa, ajena a nosotros, pero que nos afecta. No fue provocada por nosotros, pero viene a nosotros. No permitas que te haga dudar de la palabra de Jesús. Esa es la lección, como Pedro,
que iba muy bien caminando sobre las aguas y luego se llenó de miedo por la situación y dudó y pagó las consecuencias de su falta de fe. Número 5, lección número 5. No permitas que el sentimentalismo, escuchen padres y hermanos, líderes de las iglesias, hermanas, predicadores, no permitas que el sentimentalismo te ponga en conflicto con la voluntad de Jesús. En conflicto, en guerra, en oposición, que haya un choque allí, un conflicto de intereses, de deberes, de obligaciones, entre lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo corrupto. No, que no haya. No estoy diciendo que no tengamos sentimientos, estoy diciendo que el sentimentalismo que se describe así, aquella disposición, aquella tendencia a dejar que los sentimientos nos gobiernen para tolerar, pasar por alto cosas indebidas, solapar o encubrir pecados, tolerar el mal. No permitas que el sentimentalismo, si sabes que la voluntad de Jesús es esta, si sabes que la voluntad del Señor es esta, si sabes que esto es lo justo, lo verdadero y lo correcto, no permitas que el sentimentalismo te ponga en un conflicto entre la voluntad del Señor y esa situación, o con esas personas, o contigo mismo. En Marcos capítulo 8, noten lo que el apóstol Pedro, saben ustedes pues que Pedro es la base, la fuente, son lecciones prácticas, éticas, morales de nuestra vida piadosa, y estamos tomando a Pedro como la base, la fuente de esas enseñanzas para aplicarlas en nosotros, en nuestra vida. Les he hablado de cosas que nos pueden pasar o nos están pasando o nos pasarán, de cosas comunes, cotidianas, que pueden sucedernos o tal vez estamos en ellas. Fíjense en esta, noten en esta de donde se desprende este enunciado, esta lección de no permitir que el sentimentalismo te ponga a ti en una situación de guerra con el Evangelio. Noten Marcos capítulo 8, que no tengas la aprobación de Jesús, que Jesús te diga, a ver, apártate de mí, Satanás. Imagínense llegar a un punto en que por el sentimentalismo y no por la justicia de vida y por no prestar atención a las palabras de Jesús y entender su voluntad, el Señor diga, quítate fulano, quítate, apártate Satanás, me eres un estorbo, adversario, quítate. Esa no es la voluntad mía. Dice Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, fíjense Pedro, de ahí viene la lección. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, reprocharle o reprenderle, censurándole, diciendo él, ¿no? Al Señor, nada de esto te acontezca. Pero él, volviéndose el Señor Jesús y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, o sea, le devolvió la reprensión. Ahora es a ti a quien
Eres tú el que mereces esto, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Satanás allí es adversario, opositor, contrario. Quítate, le dice el Señor. Apártate. No que él fuera el diablo, ni tampoco que el diablo se le metió. Esa no es la idea, sino que él toma la personalidad del diablo, de Satanás. No que se le metió. Él tomó la personalidad de él. Se hizo como él. No que estaba él en él, Satanás, sino que se hizo como él. Un adversario a la voluntad del Señor. Porque no pones, ¿qué cosa? La mira ¿dónde? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Escuchen lo siguiente, los buenos sentimientos y por ende el reproche de Pedro al Señor no eran malos en sí mismos. Claro que no, en sí mismos no eran malos. Que él desease que el Señor no padeciera, no sufriera tales cosas, que no fuese maltratado y muerto así, escupido y golpeado, llevado preso injustamente, pues se puede decir, se puede dar el beneficio de que había alguna nobleza allí, ciertamente. Pero noten ustedes cómo esa sinceridad de Pedro, esos sentimientos buenos de Pedro, se convirtieron en un sentimentalismo porque estaban sus deseos, la reprensión que le hizo al Señor, la oposición que le hizo al Señor, estaban en conflictos, estaban enfrentadas con la voluntad de Dios y con la obra de Jesús que había venido a hacer al mundo. Inclusive una obra para él mismo, para Pedro, porque si Cristo no moría en la cruz, no había redención para el apóstol. Él no estaba viendo eso. No estaba viendo eso. Así que tengamos cuidado de que el sentimentalismo... Miren, la iglesia en Corinto fue sentimental en tolerar, y una iglesia de Apocalipsis también, que toleró indebidamente, injustamente, el pecado, el mal de algunos de sus miembros. Estaban solapando, estaban permitiendo, dice en mi país, estaban haciendo los locos, la vista gorda. ¿Sí dicen aquí? ¿Se hacen de la vista gorda? Sabían, eran conscientes del mal. Es como si en nuestra casa estamos viendo el mal y nos callamos, no decimos nada porque, ay, pobre, me da lástima decirle algo, se vaya a ofender, etcétera, y permitimos el mal allí o en la iglesia. Sin embargo, Pablo fue inspirado por el Señor y les dijo lo que debían hacer. Los amonestó a los corintios. Pablo tenía sentimientos, pero no era sentimentalista. No cayó en el sentimentalismo. Él tenía el sentimiento debido y la justicia de Dios. La voluntad de Dios era, oye, tienen que amonestar a ese y si no se arrepiente, tiene que ser excomulgado de la iglesia. No toleren eso. No lo toleren. Y eso aplica, hermanos, aplica para aquellos que tenemos autoridad o en la iglesia o en el hogar, los padres, las madres, etc. Si sabemos la voluntad de Dios, evitemos caer en el sentimentalismo. Yo recuerdo un caso de una congregación que no se quería amonestar a un hermano. Su mal carácter, era arrogante, soberbio y orgulloso y se paraba a predicar y era prepotente, pedante.
en sus palabras contra la iglesia y etcétera. Pero los hermanos no querían decirle nada porque era amigo de ellos, porque le tenían cariño a él. Y finalmente sucedió que el hermano se apartó. Se apartó. Nunca lo corrigieron y cuando hubo la necesidad de hacerlo por sus excesos, terminó apartándose. Así que ojalá podamos, o mejor dicho, mejor voy a decir así, debemos orar al Señor para tener la sabiduría, estudiando las Escrituras, viendo esto como cristianos en la iglesia, como cristianas, miembros de una congregación, etcétera, en el hogar, con los familiares, los hijos, etcétera, con amigos, compañeros. Vemos aquí esta lección, que no permitamos que nos gobierne, nos controle el sentimentalismo, sabiendo que eso está mal, sabiendo que no está bien, sabiendo que eso va en contra de la voluntad de Dios, que entre en conflicto eso con la voluntad de Jesús. Número 6, sexta lección, ya vamos acercándonos al final. Cuídate de los arrebatos. Escuchen ten cuidado de los arrebatos, de esas explosiones en que, sí, amén, yo lo hago, claro que sí, en el nombre de Jesús, ahí voy. Y luego no hacen nada. Cuídate de los arrebatos que te comprometen con Jesús y luego no cumples. No estoy diciendo que debamos comprometernos con el Señor. De hecho, ya estamos comprometidos y debemos comprometernos a su causa, a enseñar el Evangelio, a vivir una vida piadosa, a defender la verdad. Cierto, pero estoy hablando de esos arrebatos en que nos gana el impulso de decir sí y el deseo tal vez de protagonismo, de resaltar allí. Y al final, cuando llega el momento, o la situación, o la circunstancia, no haces nada. O sea, nada en absoluto. Miren, volvamos a Pedro, en Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13. Versículos 37 y 38. Estaban ahí ellos, el Señor con los apóstoles en la institución de la cena. Según el relato de Juan, dice lo siguiente allí en el 37 y 38. Le dijo Pedro, noten, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Porque el Señor había dicho en el 36, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, luego me seguirán. Y el Pedro dice, pero ¿por qué no ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjense ahí delante de todos. Mi vida pondré por ti. Yo voy a poner mi vida por tu persona. Claro que sí, estoy dispuesto, estoy más que listo. Presto estoy para ello. En los relatos de los otros evangelistas también está esa intensidad del carácter de Pedro allí. Ahora noten lo que Jesús le dijo, el Señor. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Le pregunta, ¿perdón? O sea, tu vida vas a poner por mí en ese momento, en ese momento. Porque ciertamente después lo hizo, pero en este momento en particular de lo que se avecinaba, el Señor dijo, pero te van a zarandear duro, te van a zarandear duro. Te van a dar una sacudida, una movida dura, Pedro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fe de Pedro. No, ciertamente nunca faltó. Pero hubo un momento en esa sacudida
en esa zarandeada, en esa circunstancia de prueba, de evaluación acerca de sus palabras, que no cayó, tropezó. Y lo que había dicho que iba a hacer no lo hizo en ese momento. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro presumió que estaba listo para ir a la muerte por Jesús. Sin embargo, llegó el momento de la prueba y no cumplió su palabra en tales circunstancias. Fíjense, hermanos, Pedro no consideró que él podía caer, que podía ser débil. No, él consideró que siempre sería fuerte, que iba a poder con todo. Pero hubo un momento en la vida de Pedro en particular que fue muy difícil, muy complicada. Tropieza y cae Pedro. Llegó el momento de la prueba y no cumplió su palabra en tales circunstancias. Él negó a Cristo 3 veces con maldiciones y juramentos. Esa es la lección. Cuídate de esos arrebatos. Recuerdo de aquel hombre. Lo estudiamos aquí. El costo de seguir a Jesús. Aquel hombre que le dijo a Saulo, fíjate hijo, le dijo a aquel hombre, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. O sea, donde vayas, donde tú quieres que yo vaya, donde tú estés, yo voy a estar. Cualquier lugar donde vayas, allí yo voy a estar. Y la respuesta del Señor fue, yo no tengo dónde vivir. No hay de verdad me quieres seguir porque mi misión implica, primero para empezar, no tengo dónde, no, olvídate de un hogar, de sus comodidades. La respuesta del Señor es, seguirme implica sacrificios, inclusive los de un hogar cómodo, tranquilo, para ellos. Aunque la respuesta ahí del Señor lo que hizo fue sacar a la luz las verdaderas intenciones de este hombre. Era un arrebato de él, era presunción de él. ¿Qué pasó con ese hombre? Así he conocido, estoy recordando de un hermano que se convirtió y al poco tiempo estaba que se quería comer el mundo, tragar el mundo, decimos allá en Venezuela. Se quería tragar el mundo ese hermano, ya quería hasta predicar en el púlpito. Otros que se han comprometido, claro que sí, cuente conmigo y sí vamos a hacerlo, claro que sí, amén, amén, amén. Y a la hora de poner en práctica sus compromisos, no están. Otros de hecho han renunciado a la fe, se han apartado, han negado a Cristo. Cuando su pareja, sus familiares, sus hijos, hay situaciones con ellos y renuncian por seguirles a ellos, por tenerlos a ellos, en primer lugar antes que a Cristo. Pero en su momento uno los vio muy arrebatados, muy así enérgicos, muy de que sí. Como dicen, como la jerga política, hasta la victoria siempre, venceremos rodilla en tierra, o sea. Pasa, hermanos, sí pasa. Así que esta lección en este punto es cuidarnos de los arrebatos, de esos arrebatos, como Pedro. Ver el ejemplo de Pedro y tener cuidado de ello. Número 7. Siguiente lección, que las circunstancias difíciles no te debiliten
y niegues a Jesús. Lucas capítulo 22. Veamos lo que dice el evangelista aquí acerca de Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sin duda alguna, Pedro estuvo en un momento muy difícil de soportar y sobrellevar. Escuchen esto. Miren estas palabras que estoy usando. Porque es cierto, es verdad que a nuestras vidas pueden llegar situaciones muy difíciles. ¿De qué cosa? ¿Difíciles de qué? Ojo, tía, ojo, hermanos, hermanas, Anita, Luis, ojo. ¿Difíciles de qué? De soportar y sobrellevar. Una situación que puede ocurrir así de repente, repentinamente, que uno pues no la ha querido nunca. Pero llegan a nuestras vidas, sobrevienen a nuestras vidas como cristianos. Estamos en la iglesia. He visto personas así que llegan a la iglesia y muy animadas y eso, y nomás vino una situación difícil que es difícil ciertamente, difícil de soportar y sobrellevar, y tropiezan. Pedro no tuvo las fuerzas. Ahí está el detalle. Las fuerzas. ¿Para qué? Para mantenerse leal y fiel a Cristo ante las circunstancias. O sea, en ellas, mejor dicho, dentro de ellas. Estamos como en el medio de un huracán. Estamos dentro de ellas, en ellas. Sino que se debilitó y tropezó negando a Cristo 3 veces. Aquí aprendemos esta lección. Que seamos conscientes que alguna circunstancia difícil puede llegar, difícil, dolorosa, punzante para el alma, para el corazón, para la mente, que nos desestabiliza, que tal vez nos quita la tranquilidad, la paz, el reposo, el sosiego, inclusive las ganas de seguir viviendo. Nos debilita. Y tal vez neguemos a Jesús. Como Pedro, cuando estaban allí presionándolo la gente. La gente no estaba diciendo algo que no era cierto. Es que tú eres uno de ellos. Hasta te oyes hablar como ellos. Y él no lo soy. Y negó. Y Cristo le vio cuando le negó. No hay otro caso como el de Pedro. No puedo citar ahorita en mi mente algún otro caso más de los que eran perseguidos y negaban la fe de Cristo. De aquellos cuando Saulo de Tarso llegaba a sus casas y los forzaba a blasfemar a los tal. Fíjate, Pati, forzaba a blasfemar. Estaba Pablo ahí forzándolo, estaba presionándolos. ¿Para qué cosa? Algunos blasfemaron. Algunos negaron a Cristo, otros no lo hicieron. Pero Saulo, en su momento reconoce que sí logró, sí provocó la blasfemia por la presión que hubo, la fuerza que hubo allí. Me ha tocado conocer hermanos así. Gente que se bautiza, se hacen discípulos, muy bien, empiezan muy bien. Nomás tienen una situación complicada, por ejemplo, una infidelidad de su pareja. Me ha tocado, de esas situaciones, las he conocido. Renuncian a la fe. Pierden un buen empleo. Conozco de un hermano en Estados Unidos que puso su negocio, antes de la pandemia puso su negocio. Iba muy bien, prosperando en gran manera. Nomás llegó la pandemia, se vino a la quiebra
y terminó siendo empleado cuando él era empleador y tenía varios empleados. Se apartó. No más que ahora lo vi, me dio gusto, lo abracé fuerte y él sabe por qué. Lo vi, pero se había apartado, flaqueó. Recuerdo una hermana cuando murió su esposo, agarró la Biblia y la tiró así, no quiero saber más nada de esto, así, la tiró. Pero se arrepintió y volvió al Señor, ahí está fiel. Esas circunstancias difíciles pueden llegar y nos pueden debilitar. Necesitamos tener la fuerza, estar aferrados. La hermana Susana en su perfil de Face, les invito a que lo vean, puso un lettering, un dibujo, unos postulados acerca de poner la mirada en Jesús. Y me gustó uno de esos donde dice, la idea es que te aferres, que no quites la mirada de Jesús, porque tal vez sea que no tengas la oportunidad de volver a Él, de que te arrepientas. Y es cierto, he conocido gente que se ha apartado y mueren así, sin volver a Cristo. Así que pueden llegar a esas situaciones. Número 8. Que la influencia de hermanos no te haga pecar contra el Evangelio de Jesús y contra otros cristianos. La influencia de hermanos ahí en Gálatas capítulo 2. Veamos a Pedro una vez más. Veamos ahí al apóstol Pedro, ya para ir terminando. Esta es la penúltima enseñanza, una más y acabamos. Dice Gálatas capítulo 2. Versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los hermanos judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, Pedro estaba con los hermanos no judíos y comía con ellos y se gozaba con ellos y les expresaba su aprobación. Nomás veía que venían los judíos y la influencia que ellos en sí mismos traían por las situaciones allí del momento de los judaizantes. Pero adiós, no te conozco. Vete. No, hermanos judíos, aquí les abrazo, beso. ¿Estás comiendo con los gentiles? No, yo no, nada que ver, no. O sea, simulación e hipocresía. Pedro cayó en eso. Pedro fue hipócrita, simulador, falso. Él participó en una distorsión del Evangelio. Él practicó una cosa contraria al Evangelio. Él participó de una tergiversación, de un daño, de algo en contra de los hermanos gentiles. Pedro el apóstol cayó en este pecado de hipocresía, de doble moral, de doble cara después de ser apóstol. Y todo por la influencia de otros que no tenían la razón. Que Pedro sabía que no era correcto eso, que no era conforme al Evangelio, dijo Pablo. Pero el peso, ¿no? El peso, la influencia. Y eso pasa también en la iglesia. Por causa, hoy en día quiero decir, por causa de la influencia de los hermanos judíos,
Pedro negó la eficacia del evangelio de Cristo al caer en una simulación e hipocresía. ¿Por qué? Porque por un lado aceptaba a los hermanos gentiles comiendo con ellos, pero al venir los hermanos judíos, como dije, se apartaba de ellos. Cuando ambos, gentiles y judíos, eran miembros del cuerpo de Cristo, eran salvos ellos. Me ha tocado a mí. Estoy recordando a los corintios también. En la primera carta a los corintios podemos ver eso. En la segunda carta, cómo se dejaron influenciar los gálatas. En esta carta Pablo dice, pero ¿quién les fascinó a ustedes a cambiar? O sea, están fascinados cambiando por la influencia de hermanos. Pero hacia el error. Y luego Pablo pasó a ser enemigo de los gálatas por decirles la verdad. Recuerdo, pues, es imposible que no me venga a la mente casos de hermanos de iglesias, ancianos y predicadores así que se dejan influenciar por otros en cuestiones que son injustas, toman parte en cosas injustas, por los escrúpulos, por los prejuicios, por falsas doctrinas. Yo he perdido apoyo económico por causa de hermanos que tienen cierta influencia en otros y siembran sus cizañas y sus falsas representaciones con calumnias y difamaciones e influyen. Y normalmente gana es la injusticia allí. Por último, y otros, tengo que decirlo, otros que se convierten en enemigos de uno porque uno les ha dicho la verdad y no les gusta, no les parece. Vive uno el lugar de Pablo cuando dijo, me he convertido en enemigo de ustedes porque les dije la verdad, pero por la verdad, dice el dicho, por la verdad murió Cristo. Por último, lección número 9, Saulo, hijo. Fíjate, hijo, fíjate esta, tía, que las amenazas, hermanos, que las amenazas no te intimiden de predicar a Cristo y su evangelio. No te intimiden. Y yo quiero decirles con toda propiedad que yo sé lo que significa que te amenacen, te intimiden y estés en un riesgo por predicar el evangelio, ni siquiera en tu país, ni aquí en México. Estoy hablando de otro país donde fui perseguido por ello. Hechos capítulo 4, versículos 18 y 20. Fíjense allí cómo los líderes religiosos buscaron llenar de miedo, intimaron a los apóstoles. ¿Y qué les respondió Pedro? Aquí vemos un ejemplo positivo. Fíjate, Ana Sofía, fíjate, hija, un ejemplo positivo. Noten, Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20, un ejemplo positivo, digno de imitar de Pedro. Y llamándolos a Pedro y a los demás, les intimaron que en ninguna manera hablasen, fíjate, hijo, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A pesar de la cárcel, de los azotes, de las amenazas y la intimidación, Pedro y los demás apóstoles se mantuvieron firmes y declararon que ellos harán siempre la voluntad de Dios por encima de la voluntad humana. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta en el capítulo 3, habla de aquellas mujeres casadas con hombres incrédulos
que las amenazaban, las trataban mal, las intimidaban. O los gobiernos, algunas autoridades de esa época, la persecución religiosa por parte del emperador y de vecinos que eran paganos, incrédulos, también amenazando, intimidando a los creyentes. Miren, ¿saben qué nos está pasando? Estamos yendo a Santa Catarina a predicar el evangelio con la bocina y entregando volantes, y estamos sufriendo literalmente la persecución de la encargada del mercado. Pero no estamos predicando ahí en los lugares donde propiamente se colocan las personas para vender, donde el municipio, entiendo, les otorga un permiso temporal, un horario para vender. No, nosotros nos estamos poniendo al frente, en la otra banqueta. Y no hay problema allí porque estamos con la bocina y entregando volantitos a la gente que pasa cerca de nosotros. Pero esta semana pasada la señora se puso muy agresiva, violenta contra mi esposa. Y ofensiva, injuriándola y burlándose de nosotros, del evangelio y de Dios. Qué bueno que Susana no traía un machete o una AK-47 porque le corta la cabeza y le descarga la ametralladora. No se creen. Fue difícil, lo sé. Y estamos sufriendo el acoso de esa señora. Yo fui a acercarme, a hablar con ella pacíficamente, pero no se puede. Es una persona, le dije a los hermanos, ella odia la religión, odia lo que hacemos, detesta. Y la gente del mercado no tiene problema, más bien nos piden, prediquen y claro que sí, y denos volantes, y la gente muy amena. Es ella, solamente ella, nada más ella. Está intimándonos allí, está acosándonos, nos hostiga a nosotros. De hecho, hasta me tomó fotos. Espero haber salido bien. Sí, o sea, sí pasa. Pero aquí está el ejemplo de Pedro y espero que tengamos las fuerzas y también la sabiduría y la prudencia, todo lo que se requiera bien y que podamos amar a todos, inclusive a ella, para enseñar el evangelio. Hasta ahorita no ha habido problema, ha pasado la policía y nos saludan, yo saludo, me saludan y les he predicado y otros que pasan también. En fin, pero es ella. Hoy, en estos tiempos, hay esa gente, hay esas personas, como aquí. Y como bien le dijo Susana, si ella tenía que juzgar, si era justo que obedecerle a ella antes que a Dios. Y podemos hacer lo que estábamos haciendo, no más que ella simplemente es una opositora y con actuaciones injustas hasta cierto punto. Muy bien, conclusión. Como hemos visto, escuchen esto, la gracia de Dios nos ha provisto la vida de Pedro. El favor de Dios, Dios se plació, quiso por su bondad a Pedro mismo, que Pedro existiera, que fuera apóstol, que quedara allí. Por eso puse esto, que su gracia nos ha provisto la vida de Pedro para que se convierta en un modelo de enseñanzas para nosotros hoy. Para ir a las escrituras como hoy, en este buen tiempo que nos hemos tomado para conocer acerca de Pedro. Ejemplos para imitar en lo positivo y cosas para desechar en lo negativo. Cuando te toque, lo dije al principio, cuando nos toque alguna situación semejante o igual, recuerda a Pedro en ellas y que el Señor te dé las fuerzas, nos dé la capacidad, la competencia, nos dé el valor, la valentía y la fe, si hay valor y fe. Si hay valor y fe, dice el cántico, hagamos lo correcto siempre.
siempre para honra y gloria del Señor. Oremos, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por Pedro y por Jesucristo y por permitirnos entender estas cosas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Te suplicamos que podamos tener las fuerzas para hacer lo justo, lo correcto, lo debido, obedecerte a ti en todo. Aprender, gracias te damos por la vida de Pedro, de aprender las cosas positivas para imitarlas y las negativas para desecharlas. Gracias por Jesús y tu gran amor y por lo que puedes hacer en nosotros según tu voluntad. Así oramos en los méritos eternos de tu divino Hijo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Así que tengamos a Pedro ahí presente, tengámoslo allí. Si llega, espero yo que lo recuerden, que tengas a Pedro allí cuando llegue una situación. ¡Ja! Tengo esta situación hay una lección, hay una enseñanza que puedo tomar en cuenta, que puedo aplicar, que puedo practicar. La aprendí de la palabra, la aprendí en la iglesia, la aprendí de la enseñanza del hermano Barros acerca de Pedro. Lecciones prácticas para la vida piadosa nuestra.